Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Quiero agradecer en primer lugar al CAUM esta invitación a participar. El CAUM es una institución insigne dentro de la izquierda por su larga lucha, 50 años me parece que estamos celebrando el aniversario, y es, como digo, un honor estar aquí junto a ti, presidente de los habitantes del CAUM, mi compañero Alberto, que es verdad que es joven, pero como está imbuido firmemente de la idea de la izquierda, ha adquirido ya una prestancia y una solvencia digna de consideración. Decir que yo voy a hacer una exposición del tema de la crisis, pero que tengo mucho interés en que luego hagamos un debate. Digo porque no se trata de escuchar, no decir rollos, ni mío ni de Alberto, sino un poco de interpretar lo que está ocurriendo y al mismo tiempo trazarnos objetivos para ver qué podemos hacer para solventar esta situación tan dramática que ya traspasa, como podéis imaginar, el campo económico para haber infectado la vida social y casi también y bastante ya la política. Vamos a ver si tenemos, lo primero que voy a hacer era decir, ¿qué ha pasado en este país? ¿Qué ha pasado que hace 3 o 4 años, cuando estaba un tío que llamaba Zapatero, y decía tantas tonterías, ¿no? Os acordaréis, como decía, este es un país que va a adelantar, ya ha adelantado a Italia, vamos a adelantar a Francia, Alemania ya corre peligro y nos vamos a comer. ¿Qué ha pasado? Ya tenemos el sistema financiero más solvente del mundo, ¿no? Y Nueva York, y allí se explayaba y decía más tonterías, ¿no? Y venga. Estamos en la Champions. ¿Qué ha pasado? Que ahora estamos en la tercera división, ¿no? Como regional, no sé dónde estamos, pero absolutamente nada de Champions. ¿Qué ha pasado para hacer 3 millones de parados en 3 años? ¿Qué ha pasado para destruir, ¿no? Otros tantos millones de puestos de trabajo? De verdad que han pasado cosas muy raras, muy raras. Y yo preguntaría, ¿no han dado una explicación sensata de lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿No? Y esto sería pues, la primera exigencia. ¿Qué ha pasado en este país? Para llevar, para estar desde la Champions, ¿no? Para tener esa euforia financiera a esta desesperanza que han introducido en la sociedad con una inseguridad generalizada. Algo tiene que pasar. Y no nos lo han explicado, que yo sepa. Yo tengo una explicación, ya simplificando, evidentemente, como siempre ocurre, uno tiene una explicación, pero es un conjunto de datos, de lecturas, de informes de otra gente, etcétera, etcétera. Y voy a tratar de explicar esto, para ver si nos enteramos de lo que creo que ha pasado. Yo le voy a poner una insistencia extrema en esta charla al tema de la Unión Europea como factor de la crisis, ¿vale? Es evidente que una crisis de esta envergadura y de esta complejidad pues no tiene un factor único, ¿no? Todo es mucho más complejo, intervienen, ¿no? Fenómenos geográficos, por ejemplo. Si este país hubiese tenido una corrupción con euro o sin euro sería un poquito distinto. Si este país hubiese controlado un poquito más la burbuja inmobiliaria, hoy la crisis tendría unos rasgos distintos. Por lo que yo voy a centrar en un tema que va a ser todo lo vinculado a las relaciones de nuestro país con la Unión Europea, pero el desencadenante de la crisis y la complejidad de la crisis pues tiene, más flecos o más factores explicativos. Pero en fin, como yo creo que es esencial para entender lo que pasa, todo lo que ha ocurrido con el tema de la Unión Europea, pues dedicar a ello. Y es verdad que escribí un libro en el año 2001, que bueno, cuando se dijo que íbamos a hacer la unión monetaria, pues yo no lo veía, pero tampoco como fuese un claro, ¿no? Pensador que viese los peligros. A mí lo que me sorprendió fue que la soledad que tuvimos algunas cuantas personas, algunos cuantos economistas, para decir esto es un disparate. Pero cuando digo, son contados con la mano, contados con los dedos, como que era muy poquito. Y efectivamente escribí un libro que me ha dicho Manolo que podéis encontrarlo porque lo editó Trota. No se puede encontrar. Lo voy a encontrar porque una vez que lo escribí, lo editó, así, bueno, una vez que lo editó, pues al año y medio, 2 años, me llamó el editor, que era un amigo mío, ¿no? Que había publicado un libro, y me dijo, pero voy a tener que dar de baja en el catálogo porque no se vende. Y yo, ¿qué iba a hacer? Estábamos ya en 2003, 2004, bueno, una euforia ya, os acordaréis, ¿no? Esto era el país de las maravillas, y todo el mundo era rico, todo el mundo tenía un piso que valía 80, 90 millones, y bueno, una locura. Y no se vende el libro. Y ahora yo tengo 2 o 3 ejemplares que algunos dicen que me quieren dar no sé cuánto por el libro y yo no lo voy a vender porque los voy a
Eso es, a vender. Perdón, lo voy a legar, perdón, ¿cómo se llama? Legar, ¿sí? A la gente que yo quiera más, ¿sí? Para que mira, este es un libro que no se vendió, ¿no? Como autor no se gana ni un duro, o lo digo, me liquidaba la liquidación que se hace cada año de la editorial, me pagaban 16 euros, 17 euros, 18. Bueno, vamos entonces a centrarnos en el tema de esto. Mirad, la Unión Europea, la historia de la Unión Europea comienza, todavía podría ser todo muy simplificado, porque si te contase toda la historia y los vericuetos y los recuerdos que ha tenido este proceso de la integración europea, pues necesitaría, bueno, primero que no Alberto no estuviera aquí, ¿no? Y segundo, otra conferencia dentro de unos cuantos días, ¿vale? Pero bueno, voy a hacerlo sencillo. Va, muy bien. Mira, en el año 1957 se forma lo que se llama el mercado común. 6 países importantísimos de Europa se unen y forman lo que se llama mercado común. ¿Qué significa? Que a partir de esa fecha la mercancía de esos países podían circular libremente en cualquier territorio. No había ninguna barrera para que eso es. Si un coche alemán se pudiese vender en Francia o una moto italiana se pudiese vender en Alemania. Esto es lo que es el mercado común. Y luego, frente al exterior, sí que había pues una protección externa, digamos, la tarifa exterior común. Estos 6 países decían, el que quiera vender en su territorio vale esto o tiene que pagar unos aranceles. Y esto fue en una época donde el capitalismo vivió su época más dorada. Por así decir, estamos en la fase más favorable del capitalismo. Y tuvo algún sentido porque ocurría que era tal el desarrollo de las fuerzas productivas que muchos países tenían, bueno, eran muy pequeñitos, y entonces, bueno, para hacer inversiones correspondientes a la producción en cadena que se iba produciendo, pues hacía falta, digamos, como mercados más amplios. Y esta es la época, como digo, más sensata, si queréis, más prodigiosa del capitalismo en aquella época, y tuvo lugar, pues desde el año después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70-75, donde está ya la crisis en la que estamos inmersos. Esto fue, como digo, sensato, y estaba toda la economía mundial y en general todas las políticas de los gobiernos se ejercitaban en la clave de lo que se llamaba el keynesianismo. El keynesianismo no fue más que una doctrina que surgió ante la primera gran crisis del año 29 en el capitalismo, que dijo, hombre, los estados tienen que intervenir en la economía. Si pueden controlar los gastos públicos, si pueden ejercer controles sobre la política financiera, si pueden hacer controles sobre las obras públicas, si pueden hacer controles sobre la masa monetaria, etcétera, etcétera, y si pueden regular algunos mercados, por ejemplo, el trabajo, que no es una mercancía cualquiera, pues tienen que intervenir. Y todo esto, pues muy lentamente, porque estamos hablando desde el año 57 hasta el año 86, que es cuando se produce la entrada de España en el mercado común. Como sabéis, nosotros éramos unos parias, éramos gente desheredada de Europa, y luego, tras las negociaciones aquellas que llevó a cabo Felipe González, con el coste de tener que integrarnos en la OTAN, nos admitieron en el mercado común. Y por consiguiente, ese es el primer gesto, el primer hito de nuestra economía en la integración europea. ¿Qué supone cada vez que damos un paso en la integración europea? Supone 2 cosas fundamentalmente. Por un lado, se pierde soberanía económica, en el sentido de que si nosotros nos adherimos al mercado común, pues evidentemente algo tan esencial como había sido históricamente los aranceles para encarecer las importaciones, por ejemplo, ¿no? O para prohibir algunas importaciones, como podía ser, por ejemplo, el automóvil de su país, pues tenían que desaparecer, por así decir. Un poder o resortes que teníamos para administrar la economía desaparecían como consecuencia de esa vinculación. Lo segundo fue que, efectivamente, pues, a medida que se iban derribando fronteras o ampliando los mercados o facilitando las transacciones de todo tipo, pues obviamente seguíamos dando paso en lo que luego finalmente nos llamaba globalización. ¿Vale? Pero todavía en el año 86 todavía era bastante limitada. Como he dicho, hasta hacía poco habíamos estado bajo la hegemonía del keynesianismo. Pero en el año 86, justo cuando España se integra en el mercado común, surge la idea de crear un mercado único. En el año 86 se firma una cosa que se llama la Acta Única, por la cual, desarrollando las 300 directrices que contemplaba, ya no iba a haber solo un mercado común para las mercancías, sino que se iba a establecer un mercado único en el conjunto de los países que aceptasen y desaceptasen el Acta Única para no solo, para el conjunto de las naciones económicas. Y así, por ejemplo, pues ya no solo eran las mercancías las que podían moverse de un país a otro sin ninguna traba entre los países integrantes,
sino que se admitió que los servicios internacionales susceptibles de prestarse internacionalmente, como la banca, los seguros, los transportes, también entraban dentro de ese mercado único. También entraban en el mercado único los capitales, y se dijo hay que toda libertad absoluta para que los capitales puedan moverse de un sitio a otro sin ninguna cortapisa y con todas las posibilidades, desregulando todos los sistemas financieros, etcétera, etcétera. Y también se reconoció que los trabajadores también podían viajar de un país a otro, pero aquí siempre se pusieron más reservas, ¿no?, a la hora de las facilidades que se otorgaban, y en todo caso además pues los trabajadores no son cuentas corrientes. Quiero decir que si uno abandona un país y se va a otro, pues tiene que tener un trabajo, tener la cultura o tener los conocimientos, y evidentemente Europa es una torre de papel, por lo menos en el tema de los idiomas. Bueno, y se crea el mercado único, y ya en la plena euforia del neoliberalismo, ya estamos ya en la etapa, en algunos últimos años 90, perdón, 80, 81, con Reagan, con Thatcher, con Kohl, etcétera, etcétera, pues se avanzó muy rápido en esta integración, en esta construcción del mercado único. Fijaros bien que España entonces no solo tuvo que digerir, ¿no?, la integración en el mercado común, consecuencia de firmar el acta del mercado común y para la PRD, sino que en el mismo momento que entraba, tuvo que asumir también toda la liberalización, si me apuráis, o todas las sesiones de soberanía derivadas de asumir también el acta única. Y ya estamos en el año 90, 91, ya se creaba el mercado único. Y algunos genios, gente humanista, gente que piensa, ¿no?, en el porvenir de la humanidad y que piensa en el porvenir de Europa, pensaron, hombre, si ya tenemos un mercado único, como tenemos en algunos países, ¿no?, un país no es más que un mercado único. De hecho, aquí se produce, ¿no?, en Barcelona, que en Sevilla, abrir una cuenta corriente, ¿no?, en Zafra, y puede sacar los ingresos, ¿no?, en Madrid. Pues dijeron, hombre, sí, ya hay un mercado único, como lo ha habido, ¿no?, como lo hay, eso es como lo constituye cada uno de los países, podríamos inventar una moneda única. Y esto es el gran invento de los años 90-91. En el año 92 se firma el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht es un tratado fundamentalmente dirigido a crear las condiciones, por un lado, y todas las instituciones y todo el proyecto necesario para implantar la moneda única, que se quería implantar en primer lugar en el año 97 y en segundo lugar, como no fue posible en aquella fecha, se inició en el año 99. Pero toda esa década estuvo marcada por el objetivo de alcanzar la unidad monetaria al final de la década. Como acordaréis, pues se creó un instituto monetario europeo, se fijaron unas condiciones de convergencia que las escuchamos hasta la saciedad, y eran el tema del déficit, el tema de la pública, el tema de los tipos de interés, y tenían aquellas condiciones, no tenían nada de mítico, pero tenían, bueno, una cosa razonable. Si vamos a fundir economías muy diversas, pues conviene que no haya economías con inflaciones del 20% y otras del 0, o conviene que los tipos de interés de Alemania y de Francia pues no sea uno el 15 y otro el 2. Quiero decir, había como una cierta, un buen pensamiento de todas las condiciones de convergencia, pero ni eran todas las necesarias para formar la unión monetaria, y evidentemente esto disolvía los problemas que ahora les pondré de lo que supone crear una unión monetaria. Y bueno, y empezamos, esto, como digo, toda la década estuvo dominada, toda la década de los 90, por el tema de la moneda única. Y pasaron muchas cosas, pasaron muchos incidentes, y durante muchos momentos se pensó que esto de la unión monetaria era un disparate. Y para eso nada mejor que una crisis que hubo en una cosa que era el sistema monetario europeo, que era como un antecedente, un banco de pruebas de lo que podía ser la moneda única. Y en el año 92-93, cuando Dinamarca dijo que no quería pertenecer al euro, se desencadenó un lío tal en el sistema, en las finanzas internacionales, que se fue al garete el sistema monetario europeo. Por así decir, aquí hubo un acuerdo para mantener cierta estabilidad entre las monedas, pero no pudo resistir las convulsiones de los mercados, y se fue al garete. Y esto, en lugar de haber sido tomado como una prevención, de que, hombre, si 5 años antes de vaya a hacer la moneda única ha pasado esto, es que a la vez no están creadas las condiciones para la moneda única. Pero bueno, se tiró para adelante, digamos, con orejeras, y se puede decir que al final, en el año 99, formaron parte de la moneda única todos los países que querían hacerlo, algunos incumpliendo, bueno, descaradamente y manifiestamente todas las condiciones de convergencia, y fue pues una decisión, iba a decir, un poco ciega política, porque pensaron, si nos ponemos a ser exigentes, esto se va al garete, y si se va al garete, ¿qué va a pasar con Europa? Por así decir, los gobiernos se pusieron a reaccionar.
y ya estamos en la fecha en que nos dicen que va a haber una moneda única. Y hay que, ¿qué significa la moneda única una vez que se implanta? Mirad, dos cosas esenciales que ahora tienen una importancia manifiesta en la situación de la crisis. Por un lado, al haber una moneda única, había históricamente en todos los países pues un mecanismo que se llama el tipo de cambio. Era el valor que tenía, por ejemplo, la peseta con respecto al marco alemán, o el valor que tenía la peseta con respecto a la lira italiana, ¿vale? Y ese tipo de cambio era fundamental para mantener las relaciones económicas entre los países. ¿Por qué? Porque cuando un país más atrasado, por ejemplo, o más débil, o más desajustado, perdía capacidad para estar en los mercados internacionales, tenía la facultad, pues, por así decir, de devaluar su moneda. Esta devaluación significaba que de pronto las mercancías, imaginar que estamos hablando en el caso de España, para hacerlo más fácil, nuestras mercancías podían exportarse con facilidad porque eran más baratas, por ejemplo, para los alemanes, y los alemanes, las importaciones alemanas se nos hacían más caras. Y esto ha sido pues, un instrumento histórico esencial que si yo presentase algunos gráficos veríais cómo en la trayectoria que han seguido las economías había evidentemente países que iban revaluando su modelo de devalúo. Es un instrumento que se había mostrado esencial y que sigue siendo esencial, lo entregamos. Por así decir, en esta cadena de pérdida de cesiones de soberanía, pues perdimos nada más y nada menos que la moneda. Lo otro que implicaba esta aceptación era que la política monetaria, que ha sido siempre otro elemento esencial, o un instrumento, o un mecanismo esencial, para que los gobiernos puedan hacer la política que convenga a las circunstancias particulares de cada país, su sociedad, su paro, no paro, sin inflación, sin no inflación, etcétera, etcétera, pues también desaparecía. Se lo transmitíamos a un conjunto de burócratas en Frankfurt, que es el Banco Central Europeo, que iba a decidir, o que tenía que decidir, cuál era la política monetaria para un conjunto tan diverso de países como los que forman la Unión Monetaria. Desde Alemania, que es el país, digamos, hegemónico por excelencia, a países tan desgraciados, tan pobres como Grecia, Italia e incluso el nuestro. Perdíamos la moneda y perdíamos, por consiguiente, también la capacidad de intervenir en la economía a través de la política monetaria. Y empezamos a andar. Y ya estábamos en el euro, todos felices, el euro no, todos cambiamos todas las cosas que teníamos, todos estamos viviendo el euro, nos lo vendieron maravillosamente, porque cuando teníamos que ir a Francia o íbamos a Alemania, ¿quién va a Francia y que va a Alemania todos los días? ¿No? Pues ya no tenía que cambiar la moneda, ¿no? Nos vendieron lo fácil, nos vendieron un poco como dice, nos edulcoraron el producto y todo el mundo contento que no tenía que cambiar monedas, pero bueno, y es verdad que tenía ventaja y debería de ser para algunas multinacionales que tanto operan en los mercados, sus ventajas. Pero ¿qué ocurrió? Pues no ha ocurrido más que lo que se esperaba que tenía que ocurrir. Mirad, desde que empieza el mercado, desde que empieza la moneda única, ocurre una cosa en algunas economías. Nos fundimos todas las economías y había diferencias. No estamos hablando de países del tercer mundo, estamos hablando de países europeos. Pero claro, entre la mónica Alemania, ¿no? con una capacidad productiva, una tecnología, unas multinacionales, una capacidad de invención, etcétera, etcétera, y la modesta Grecia, pues había muchas diferencias. Digo, no son las diferencias que hay entre Alemania, ¿no? y a lo mejor Ruanda, pero en fin, para el marco europeo aquello era un verdadero disparate montar una moneda única para estos países, ¿vale? Y ocurrió, como digo, lo que tenía que ocurrir, y es que empezamos todos a vivir con el euro. Y al principio, pues eso, se fueron creando déficits muy agudos para los países más débiles. Esto que he dicho antes, cuando antes había un déficit exterior, ¿no? Y veíamos que no podíamos competir, etcétera, etcétera, se devaluaba la moneda y con eso se corregía. Ahora ya no había posibilidad de devaluar la moneda, y lo que ocurrió fue que los déficits crecieron, pero había además había una única moneda. En una primera etapa se facilitó mucho el prestarse unos países a otros. Y todo el mundo pensó que habíamos descubierto algo traumatúrgico, ¿no? Y esto es maravilloso, podemos crecer y crecer y crecer, y lo único problema es que vamos agrandando nuestro déficit mucho, pero como hay el euro, pues no hay problema. El euro, nos dan euros, y esta ha sido la década prodigiosa de los años hasta el año 2008-2009. Que si veis la evolución de eso que llamaríamos el déficit exterior, pues él no tenía parangón con ninguna etapa histórica del pasado. Pero nadie pensó que un déficit significa en última instancia que tenemos que endeudar.
y que en algún momento a lo mejor esas deudas te las exige alguien y que a lo mejor esas deudas pueden no poder pagarlas. Y como digo, los cambios son radicales. Por ejemplo, en el caso de España, el déficit, esto se llama déficit exterior, bueno, no lo confundáis mucho, es, digamos, el saldo entre lo que se importa, lo que ingresamos por nuestras exportaciones y lo que pagamos por nuestras, lo que ingresamos por nuestras exportaciones y lo que pagamos por nuestras exportaciones, en la historia de España nunca había sido superior al 3,4%. Esto es un dato, cuando el déficit llegaba a ser el 2, 2,25, 2,5, empezaba la economía y la gente, qué mal está todo. Y de ahí se derivaba por políticas económicas más restrictivas, o se elevaban los tipos de interés para atraer capitales. Había una panoplia para atender estas situaciones, pero se sabía que no se podía ir muy lejos, porque efectivamente estos déficits son déficits, producen endeudamiento y hay que pagar. Y ocurrió, como digo, que eso es, que nunca llegaron a hacer 3,4% más allá. Pero al final, al final, en los últimos años, en el año 2007 y 2008, antes de estallar la crisis, los déficits, en el caso de nuestro país, eran del 10% del PIB. Para los que sois economistas entenderéis el significado de pasar del 3,4 como máximo al 10%, ¿vale? Para los que no, os digo que eso era una situación bárbara, una situación insostenible, una situación que sabíamos que tenía que explotar en algún momento. Pero no solo es el caso de España. Si mostrase el gráfico de Portugal, pues idéntico. Si os mostrase el gráfico de Grecia, es idéntico. Cada vez había, se iban produciendo unos déficits y los déficits tienen que producir automáticamente una deuda del país frente al exterior, porque desde la medida en que tú ingresas menos que, gastas más que lo que ingresas, te tienes que endeudar, ¿vale? Y esta ha sido la evolución. ¿Qué ocurre además en el año 2008 y 2009? Que como sabéis, en el año 2008 estalla la crisis financiera internacional. Nadie quiso enterarse de lo que pasaba en este país. Te voy a decir, nadie, 3 o 4 personas. Yo tengo algunos artículos aquí, porque dedicaba ya al tema y ya era una pasión personal, ¿no? Pues ya en el año 2003, 2004, pero no os dais cuenta que están pasando cosas muy raras, ¿no? Que es que el déficit se lo está disparando y que el déficit significa deuda. Pero bueno, yo tengo una página que no enseño del país. En el año 2008, en abril de 2008, todavía el país, con este gran periódico, a plenos titulares, a plena página, decía: gracias al euro no vamos a sufrir una recesión. Está bueno, gracias. Los expertos dicen, no sé qué decir los expertos, ¿vale? Y estábamos ya, como dicen, puertas, ya no íbamos a precipitar al abismo. Y todavía había gente que pensaba que habíamos descubierto algo maravilloso que nos permitía crecer indefinidamente y producir la gente, ¿vale? Esta es la situación cuando estalla la crisis financiera internacional. ¿Y qué ocurre? Que de pronto todo el mundo empieza estalla la crisis, nadie se fía ya de nadie, los mercados se cierran, todo el mundo dice: ¿qué eres tú para ver si te puedo prestar o no te prestar? Y se crea una situación muy enrarecida en el mundo. Pero entonces, dije, bueno, si está enrarecido el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Europa? Y empezamos a descubrir efectivamente lo que pasaba en Europa, que se habían producido unos desequilibrios tan profundos a lo largo de solo 10 años, y además se habían acumulado unas deudas tan enormes a lo largo de esos 10 o 12 años que había, estamos hablando del 99 al 2008, 10 años, finalmente que nos dimos cuenta que esto era un infierno. Ya no había posibilidades de endeudar fácilmente, ya los países fueron vigilados y empezaron a decir: hombre, pues países como España no están muy bien, porque tienen mucho déficit, tienen mucha deuda, y por consiguiente prestarle a esto es una locura. Y empezó todo lo que conocemos ahora de dificultades y problemas. Si os contaré los problemas de nuestro país, y lo voy a hacer muy brevemente, son horrorosos, digo, no voy a contarlo, que no quiero poner las cosas muy negras, pero son más negras de lo que yo pueda explicar, ¿vale? Es que de pronto, en 10 años de déficit, nos endeudamos por 1 billón más de euros. 1 billón. Y 1 billón es lo mismo que producimos un año. Como vuelvo a decir, esto en economía es terrorífico. Pero ahora, al mismo tiempo, nuestras empresas, las exitosas empresas y con las facilidades que había financieras en el mundo, pues nuestras empresas y los agentes pues se fueron a endeudarse. Y con esa deuda pues se fueron a comprar también activos, ¿no? Pues, por ejemplo, en América Latina, Repsol, el BBVA, el BBVB, todos los bancos que hay, ¿no? ¿Vale? Y se hicieron dueños de América Latina o parte de América Latina. Entonces tuvimos que endeudarnos mucho por los enormes déficits que habíamos contraído, déficits que eran los reales, lo que se había producido desde lo que habíamos asumido de los demás y no lo habíamos pagado.
Y luego además nos metimos en la euforia financiera esta del mundo financiero. Y nos metimos con otro billón más de euros. Y con ese billón es verdad que no lo veíamos, pero nos fuimos a comprar donde fuésemos, ¿no? A Latinoamérica. Pero claro, la suma de los billones que nos estábamos endeudando, más la suma de los billones que estábamos comprando, que estábamos adquiriendo para cumplir el activo, llegó al final, la última cifra que tengo, en el año 2011, y estas son cifras más oficiales, bancos, todas estas cosas que no, porque después del dato de realidad, nuestro país debía 2,3 billones de euros. Por así decir, lo que deben los españoles a los extranjeros, o que los extranjeros pueden reclamarnos a España, etc., son 2,3 billones de euros, cuando el déficit es cuando el PIB es 1 billón más, euro arriba, euro abajo. Y esto es una situación que es desde el punto de vista económico inmanejable. Si apenas tenemos en cuenta que el mundo sigue sometido a la crisis financiera internacional, que nadie se fía de nadie, que todo el mundo sabe que la burbuja financiera que estalló pues no ha acabado de no ha vuelto a reproducirse, pero sabemos que en cualquier día, en cualquier momento puede estallar otra cosa, porque nos encontramos con un país altísimamente endeudado que no puede afrontar las circunstancias de su situación. Y este es, por así decir, el fenómeno esencial y la clave de nuestra situación. Llega un momento en que de pronto ya no podemos pedir prestado. Llega un momento en que nuestra enorme deuda acumulada pues, nos hace estar bajo la visión del resto de los países, y como sabéis, pues esto que ahora todo el mundo sabe lo que es la prima riesgo, ¿no? Es la primera noticia que le dan en el telediario, ¿no? Ha subido, ha bajado y tal, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que somos un país que está quebrado, que debemos tanto, como consecuencia de las deudas que hemos contraído por pertenecer al euro y haber tenido una balanza de pagos negativa, y habernos endeudado por montañas de créditos para irnos a comprar a otro sitio, que ahora llega un instante en que no podemos afrontar la situación. Y un país quebrado es como imaginar una familia quebrada o una empresa quebrada. Es un país que no puede responder a sus necesidades y que no está libre de ser, como dice, expulsado de la Organización Mundial Económica con dinero salario. Y esto es lo que hay. Cuando empieza la crisis, os acordaréis que tenemos todavía a Zapatero, ¿no? Y él pensó que no había crisis, cosa que es normal, ¿no? Ponerse en prisión no podía hacer esa cosa, ¿vale? Y empezó, no hay crisis, luego hizo una política a ver si corregía la crisis, ¿no? Y al final tuvo que hacer algo que está en la mente de todos. En mayo del año 2010, ¿no? Pues lo llamó la señora Merkel o el Draghi, ¿no? El Banco Central Europeo, le dijo, hay que poner orden en la economía española. Y hay que hacer las cosas que nosotros digamos y no las que usted quiera. Y efectivamente, de una noche para otra, dice, todo el mundo a la noche, vamos, que me explico. Y salió, y lo llevaron por la noche, a la mañana siguiente estaba en el Parlamento para decir que bajaba el sueldo de los funcionarios, que congelaba las pensiones, que detenían, acordaréis también de este hecho. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que somos un país en quiebra, que debemos tanto que ya no somos dueños de nuestro destino y que todas esas secciones que hemos estado haciendo de soberanía, ahora, por las condiciones que han creado, pertenecemos a lo que decida la Unión Europea. Pero la Unión Europea tampoco tiene soluciones, porque la Unión Europea no regala dinero, como sabréis, ¿no? La Unión Europea tiene problemas, se sabe que hay países que no van a poder responder a la situación de euro-dólar, y lo que está haciendo, en el mejor de los casos, es aplicar lo que llama rescate, que el rescate no tiene nada, porque te rescatan, ¿no? Y lo que no te hacen es cogerte y como dice, meterte en la cárcel, ¿no? Te rescatan y te dicen, usted no va a poder pagar pensiones, usted va a reducir el seguro de paro, usted va a bajar los ahorros de los funcionarios, usted tiene que degradar la sanidad. Bueno, lo conocéis, es que esto es el ABC de todo eso. Con un problema esencial, y es el drama que tiene el país. Y es que todo esto no resuelve nada. Imaginar, y esto lo podría decir, ¿no? en el caso de una persona o una familia. Tenemos que ahorrar, dice. Y uno se pone a ahorrar, ¿no? Porque claro, se puede ahorrar en márgenes, ¿no? Tendrás que desayunar, digo, por la mañana, ¿no? Tendrás que, no irás todos los días al cine y dejarás de ir al cine. Todos los ahorros que produces es como el chocolate del oro comparado con lo que se debe. Y este es el verdadero drama del país, y el verdadero drama de Grecia, y el verdadero drama de todos los países que estamos conociendo. Que todo lo que se dice de ahorrar no acaba de producir más que un pequeño ajuste que no solventa el problema de la deuda acumulada por la existencia del euro y las locuras que hemos cometido en los últimos 10 años.
Podemos hacer muchos esfuerzos, podemos, como dice, no desayunar, podemos no tener medicina, podemos no tener... Pero todo eso no solventa el problema de que seguimos teniendo 2,3 billones de euros. Y Europa pues no se fía, y no quiere, pues no sé qué no se quiere. Los alrededores dicen que lo que quieren es cobrar. Entonces, como tienen poder, pues tratan de imponernos condiciones y nos imponen condiciones y nos van a imponer condiciones más duras todavía. En el sentido de que nos van a hacer eso, cuando nos rescaten, pues nos van a rescatar, pero nos van a decir, os rescato y os voy a exigir todo lo que exige. Con un drama, como digo, de añadido, y es que todas las medidas que nos van a tomar contra nosotros, en última instancia contra las clases menesterosas, contra los débiles, contra los trabajadores, contra los más desgraciados de este mundo, no solventan el problema, no lo solventan. Eso es porque esto es, antes lo decía, está cada uno de nosotros con nuestro ingreso normal, y yo digo, aparte vuestro ingreso ahora debéis tanto. Y yo digo, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo una familia? ¿Cómo? Y este es el problema esencial que tiene. Entonces, llegado a este punto, la izquierda, ¿vale? La izquierda no hace más que decir que queremos una salida progresista a la crisis, lo cual está bien, ¿vale? Toda la izquierda, digo, los sindicatos, esta izquierda amiga, que es más de izquierda que todos los demás, dicen, queremos una salida progresista a la crisis. Pero cada vez que se dice que se quiere una salida progresista a la crisis, llega Rajoy y le dice, mucho que una salida progresista a la crisis. Pero yo necesito fondos para financiar la economía. Y esos fondos no pueden venir más que de Europa. Porque eso es que yo tengo que pagar todos los días muchos miles de euros de intereses y muchos miles de euros para renovar la deuda. Y si yo no hago lo que me dicen mis acreedores, pues no me dan los euros. Usted querrá una salida progresista a la crisis, pero no hay salida progresista a la crisis porque estamos endeudados y porque Europa, que es la que nos tiene que financiar para hacer salida progresista a la crisis, no nos lo tiene. Por así decirlo, si os dais cuenta, eso es, que está muy bien pedir salidas progresistas a la crisis, pero las salidas progresistas a la crisis necesitan de medios que no tenemos. Y si no tenemos esos medios, pues uno puede reclamar en el desierto que quiere salidas progresistas a la crisis, pero no hay posibilidad de salidas progresistas a la crisis. No quiere decir con esto que se haya que hacer tan canalla como el PP, en el sentido de que, hombre, que no haya soluciones globales de la magnitud, por la magnitud del problema, no justifica que se les quite, ¿no?, la sanidad, ¿no?, a los inmigrantes. Que haya, bueno, me explico, que en el margen de la política siempre hay, en la política siempre hay márgenes para poder hacer una política más justa, más igualitaria, más honesta, pero el PP, como es el PP, pues hace la política más deshonesta posible, la más canalla posible, pero al mismo tiempo tiene cierta razón. Tiene cierta razón en el sentido de que, bueno, que yo no puedo hacer otra cosa, porque es que debemos tanto dinero que tengo que deberlo de los mercados, que por eso no puedo hacer más que lo que me dice. Y este es, bueno, y ya voy a ir terminando, digo, para luego tener un debate interesante con lo que exponga ahora el compañero Alberto. Este es el problema que tenemos. ¿Cuáles son las salidas? Pues yo pertenezco a una asociación que se llama Socialismo 21, ¿vale?, que la creamos hace un par de años, justamente porque comprendimos la gravedad que tendría la crisis, y esto no nos hemos engañado. La crisis ha ido creciendo y bueno, y si no se hace nada, la crisis va a seguir indefinidamente sin solución de continuidad por algún tiempo. Y por otro motivo, porque digo, ¿qué débil es la izquierda para afrontar unas circunstancias tan duras como las que se vienen? Y bueno, un grupo de amigos, dije, vamos a ver si formamos un grupo homogéneo políticamente que pueda decir algunas verdades que interesan a los demás. Y hemos celebrado este fin de semana en Málaga, pues nuestro segundo congreso, digámoslo así, somos una pequeñita, porque todas las palabras que digas suenan un poco altisonantes, pero bueno, hemos llegado después de analizar durante mucho tiempo esto, y además se puede ver que hemos escrito multitud de artículos sobre las condiciones, dos cosas nos parecen esenciales para resolverlas, para cómo salir de la crisis. Os asustarán posiblemente, porque esto no hay quien lo admita, no encaja, pero son, como digo, imprescindibles. Y el que quiera empeñarse en otra cosa nos tendrá que demostrar que efectivamente hay salida alternativa a lo que nosotros proponemos. Primero, hay que declarar una moratoria de la deuda. Nuestro país no puede pagar la deuda. Y los sensatos es decir, bueno, no vamos a pagarla, pero quizás la postura más razonable o menos belicosa contra los mercados exteriores podría decir, si nosotros queremos pagar, solo que no podemos. Esto no es una cosa de deseo. Por consiguiente, como ahora no podemos, y ahora toda la política que hacemos, con los recortes definitivos que estamos haciendo, no nos lleva más que a hundirnos un poquito más, pedimos una moratoria. Y cuando este país otra vez se recupere y empiece a crecer y tenga recursos y pueda exportar, etcétera, etcétera, pues pagaremos la deuda. Esta es la primera cuestión. La segunda,
nosotros, en nuestro país, no puede seguir vinculado al euro. El euro es, como dice, un mal invento, es un dogal que nos han impuesto y que por consiguiente nosotros no vemos salida en el euro, ¿vale? El euro, si ahora recuperásemos cierta normalidad y empezásemos otra vez a marchar con cierta normalidad, imagínate que nos olvidamos de los 2,3 billones de euros que debemos, imagínate que empieza otra vez la economía a medio marchar, imagínate que la banca se sanea y todos esos créditos que pidió y los dedicó no a crear actividades productivas, sino a hacer especulación con lo inmobiliario, todo se soluciona así. Bueno, pues inmediatamente después de empezar otra vez, ¿no?, todo solucionado, empezaríamos otra vez a gestar los mismos problemas que tenemos. No quiero decir que, sí, bueno, que no se van a resolver en lo inmediato esos problemas, no estoy pintando una evolución real, pero os digo que el euro es por sí, por su concesión, por las dificultades que plantea para los países más atrasados, un problema que no tiene solución, que no tiene solución. Decía además que, bueno, pues que el tiempo corre, y que lo que podía ser una cosa muy sensata hace tiempo ya empieza a ser menos sensata, en el sentido de que hoy se han destruido muchos puestos de trabajo, se han destruido muchas empresas, se han destruido muchos negocios que serían razonables y que podrían vivir en condiciones normales. Y aquí entra, ya cierro de verdad, el último problema. Fijaros que vivimos estrangulados, vivimos sin vivir en nosotros, y cuando alguien necesita un poco de dinero, decimos que no hay dinero para nada, no hay dinero para nada, que tiene que costar la sanidad, las medicinas, todo lo que están haciendo. Por una cosa muy sencilla, porque necesitamos euros, y los euros los fabrica unos señores en Frankfurt, que les dan una máquina y hacen euros, y con esos euros pues se puede comprar, vender, etcétera, etcétera, después, ¿no? Y nosotros estamos ahora mismo pendientes de los euros que nos pueden llegar vía nuestras relaciones comerciales, vía nuestro flujo financiero, y nos llegan los euros. Y nosotros decimos, hombre, ¿y por qué no hacemos nosotros nuestro propio dinero otra vez? ¿Por qué no recuperamos la soberanía monetaria? Y os extrañará mucho, pero esto significaría algo así tan sencillo como que el Banco de España dice, bueno, yo me desligo del euro, pero Banco de España o nuestro país se va a conseguir otra vez hacer moneda, dar la maquinita. Y con esa moneda, entonces es verdad que no es lo mismo, no hay que hacer moneda locamente, pero podemos pagar a los pensionistas sin que se corten las pensiones, podemos pagar seguro de paro sin hacer más cosas de seguro de paro, podemos sostener la medicina, podemos sostener, y esto podría ser una solución sin perjuicio, y aquí sí que soy también claro, ¿no?, de que efectivamente desvincularse de Europa es una conmoción, es una ruptura del orden establecido, es por decir, entrar en un periodo excepcional. Pero es que el periodo excepcional ya está gestado. El periodo excepcional, ¿no?, la situación dramática que vive el país ya está aquí. Y luego, si alguien piensa que hay soluciones con un corte muy rupturista o muy dramático, no son más que las soluciones desesperadas de algo que se ha creado que está fuera de toda lógica. Con esto dejo así las cosas planteadas para luego el debate. Y bueno, y perdonad por el tiempo, pero bueno, muchas gracias.